Hoy en nuestro programa Plena y Bendecida como tema central tendremos de soñadora a visionaria. ¿Has pensado en alcanzar algo y hacerlo realidad? Hoy tendremos a una invitada especial que nos mostrará cómo se puede alcanzar aquel sueño y aquella meta. Bienvenida a su programa Plena y Bendecida. Le saluda su amiga Ligia de Dávila. Agradecemos su sintonía y deseamos que haya tenido un reparador descanso. ¿Qué le parece si a continuación vamos a este segmento importante? Hola a todas, bienvenidas al segmento Mujer Artista. Mi nombre es Susi Rodríguez y las voy a estar acompañando en este segmento para que hablemos de Bible Journaling o ilustrar tu Biblia. Puede ser que para algunas de ustedes escuchar Bible Journaling es un término nuevo, o puede ser que algunas otras han visto fotos en redes sociales o en Pinterest y se preguntan ¿qué es esto de pintar, decorar o ilustrar su Biblia? Y hoy vamos a hablar de ello. Bible Journaling es un término que se empezó a usar en Estados Unidos hace un par de años y empezamos a tener mucha curiosidad de cómo era esto, de por qué dibujaban en nuestra Biblia. Y cuando empezamos a averiguar y a tratar de aprender, nos dimos cuenta que simplemente es una forma que nos podamos comunicar con Dios de una manera creativa. Muchas de nosotras nos podemos aburrir cuando estamos leyendo la Biblia o pensamos que nuestros devocionales son muy monótonos y esto le da un poco más de sabor. Nos permite usar nuestra creatividad y también conectarnos con Dios de una manera diferente a través de los colores, de las formas, de stickers, de brillantina. Lo que tú sientes puede expresarse al Señor en tu Biblia. Para poder ilustrar tu Biblia no necesitas buscar Biblia especial o tener muchos materiales. Con cosas que tienes en casa puedes comenzar. Si tienes alguna Biblia de años anteriores que ya no uses, es perfecta para hacerlo. Puedes hacerlo también en un cuaderno a líneas o un cuaderno en blanco. Y si tú quieres, puedes invertir en tener una Biblia con espacio para ilustrar. Lo que me encanta de hacer esto es que no hay reglas. Cada quien va encontrando qué es lo que más le gusta, de qué forma te puedes comunicar con Dios y qué técnica te gusta realizar más. En tu Biblia o en el cuaderno que hayas decidido para ilustrar, puedes ilustrar prédicas, el devocional diario que estás llevando, tus versículos favoritos, alguna canción de adoración que mueva tu corazón. Cualquier cosa en donde puedas expresarle al Señor tu adoración, tu necesidad, cuál es tu oración o simplemente agradecerle. Personalmente, es una forma de conectarme con Dios que ha cambiado mi vida y mi forma de devocional. He sentido cómo Dios me habla y logro pasar mucho más tiempo en la palabra del que lo hacía antes. En el segmento Mujer Artista tenemos varias formas de poder ilustrar tu Biblia, técnicas, diferentes estilos y te compartiremos los materiales que puedes utilizar en casa para poder realizar con nosotras algunas de las ilustraciones. Las invito a que continúen sintonizando Mujer Artista con el tema Ilustrar tu Biblia. Muchísimas gracias, Susi Rodríguez, por el segmento Mujer Artista, y hoy para mí es un privilegio en este programa de Plena y Bendecida presentar a una persona que realmente ha trascendido en todas las áreas de su vida, y para mí es un orgullo en esta mañana presentarla. Bienvenida, Eloísa Diegues de Fonseca. ¿Cómo estás? Bien, Ligia, muchas gracias. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permitió conocernos y coincidir un día. Gracias a ti por la oportunidad de ser parte de este programa que estoy segura está siendo de mucha bendición para tanta mujer guatemalteca. Y bienvenidos a su casa. Bueno, muchísimas gracias. Hoy el tema que hoy vamos a tener se llama De soñadora
a visionaria. ¿Y por qué el tema y por qué para Eloísa? Bueno, les quiero contar un poco acerca de Eloísa, aunque ella nos va a detallar algunas fases de su vida y cómo Dios la ha llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eloísa es una mujer que es empresaria, es mamá, es esposa, y yo quisiera que nos contaras ¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo de esos sueños que sin duda, porque yo creo que cada situación vivida o cada realización empezó con un sueño, sin duda alguna. Entonces, yo quisiera que tú me contaras hoy quién es Eloísa. Bueno, gracias. Eloísa es una hija de Dios. Nací en un hogar cristiano un 9 de febrero del año 79. Recién acabo de cumplir 40 años. Soy la hija mayor de 3. Mis 2 hermanos ya están en la presencia del Señor. Yo me convertí en hija única de unos años para acá. Pasé de ser la mayor y de ser la única mujer a ser la hija única. Mis padres para mí son el pilar fundamental. A nivel espiritual me han sostenido, me han guiado. Y yo el otro día comentaba contigo cómo mi papá, desde que yo soy niña y desde que tengo uso de razón, me afirmó con palabras de bien, con palabras de amor. Y recuerdo que cuando yo de niña decía, quiero ser secretaria, él lo creyó, ¿verdad? Creyó en mí y recuerdo que tendría tal vez 8, 9, 10 años y mi papá regresaba de trabajar y me decía, hija, hoy fui a tal empresa, a X empresa, y al ver a la secretaria te vi ahí. Te pude ver ahí. Entonces creo que eso permitió que mi sueño de convertirme en secretaria se hiciera una realidad. Y con el pasar del tiempo me convertí en secretaria. Me gradué de secretaria bilingüe. Yo me gradué en el año 97. En esos años o en ese tiempo de mi vida yo era novia de mi esposo. Fuimos novios 3 años. Y aunque nunca fijé un tiempo en el cual yo me iba a casar, sí recuerdo que nosotros hablábamos de casarnos, ¿verdad? Y de formar una familia, pero yo tenía 18 años. Entonces, mi esposo viene, me propone matrimonio. La verdad es que no lo pensé, Ligia. O sea, yo no pensé qué iba a ser de mi carrera, qué iba a ser de mi vida más adelante. Yo en realidad estaba muy enamorada y dije, sí, ¿verdad? O sea, quiero formar una vida contigo. Y un año después de haberme graduado de secretaria, nos casamos. Entonces, inicia esa travesía de 2 roles. Ya como secretaria en lo profesional, pero también como esposa en la parte personal. Recuerdo que uno de mis primeros trabajos como asistente secretaria fue en el área de recursos humanos. Estando en esa empresa, en el área de recursos humanos, yo trabajaba con compañeras que tenían mi similar edad a la mía, que de pronto estaban solteras, pero ya habían logrado cerrar la universidad, ya habían logrado avanzar en otros aspectos, ¿verdad? Que de pronto yo todavía no. Y si hoy recuerdo cuáles fueron esos elementos o esos momentos que detonaron en mí como el deseo de soñar, fueron justamente esos. Recuerdo claramente a una amiga, Fabiola, que hasta el día de hoy es mi amiga. Tenemos la misma edad y Fabi ya era psicóloga industrial, ya tenía su carrito, no estaba casada, o sea, teníamos cosas como muy, muy iguales, pero también teníamos otras totalmente diferentes. Pero estando en esa compañía, ejerciendo el rol de asistente, yo dije, esta es mi profesión, ¿verdad? Esto me apasiona y realmente lo disfruto. Yo no siento el tiempo, no siento en qué momento se va una semana, en qué momento se va el mes, pasaban los años y realmente lo disfrutaba. Las tareas administrativas, pero el trabajar directamente con la gente fue algo que me brotó de lo más profundo de mi ser y yo dije, es esto, ¿verdad? Recuerdo tener una conversación con mi esposo en aquellos años y me dice, gordita, ¿quieres seguir estudiando? Porque yo dejé de estudiar, ¿verdad? Entre el trabajo, mi esposo, pues obviamente, ¿verdad? Dejé de estudiar. Y mis hijos vinieron muy rápido porque nosotros nos casamos y nos casamos en octubre y yo en diciembre quedé embarazada. Entonces, como que se me vinieron muchos roles de una forma muy seguida, ¿verdad? Muy repentina. Y ya con mi primer hijo, recuerdo yo,
Luis me dijo, ¿quieres seguir estudiando? Y yo sí quiero seguir estudiando. Entonces busqué una opción en una universidad que por tiempo, por costo, era lo que en ese momento se me permitía, y empecé a estudiar mi licenciatura en Administración de Recursos Humanos. Entonces, para ese entonces, inicio de los años 2000, yo ya era esposa, ya era mamá, estaba trabajando y era estudiante universitaria. Wow. ¿Y cómo lograste? Porque me imagino, yo también en algún momento de mi vida fui mamá y también estuve en la universidad. Fue tremendamente difícil. Realmente recuerdo que esto, los desvelos de estudiar, los desvelos de los niños, elaborar la comida, esto es tremendamente cansado. ¿Cómo lograste manejar las cosas de tal manera que no se descuidase ni una ni otra? Bueno, mira, fundamental el apoyo de Luis, mi esposo, ¿verdad? Un apoyo, o sea, Luis es un esposo, yo digo, fuera de lo común, ¿verdad? Porque es un esposo que desde el inicio es papá que cambia pañales, que hace pachas. Bueno, nuestros hijos se llevan 13 meses, entonces en realidad nosotros pareciera que hubiéramos tenido gemelos. Entonces, él se levantaba a atender a uno, yo me levantaba a atender al otro. Mi mamá juega un rol muy importante también acá, porque siempre estuvo para apoyarnos, ¿verdad? Ella siempre dijo, denle, ¿verdad? Que aquí estamos para ustedes. Y en lo que yo pueda apoyarles, mientras Dios me dé licencia, dice ella, ¿verdad? Aquí estoy, y siempre ha estado. Entonces, poderme apoyar de mi esposo, de mi mamá, la verdad es que ha sido clave. Eso por un lado. Y por otro, Ligia, tener las prioridades claras, porque yo recuerdo que yo era muy joven y ya tenía como muchos roles, ¿verdad? Pero mientras yo estudiaba, amigas mías disfrutaban, ¿verdad? Mientras yo me desvelaba, pero no por hacer cosas extrañas, ¿verdad? Yo me desvelaba haciendo tareas. Y yo recuerdo que amigas mías con las que había estudiado de pronto secretariado, sí se desvelaban, pero por otras razones, por otros motivos. Entonces, yo tenía muy claro qué quería, ¿verdad? Y yo quería profesionalizarme en el área de recursos humanos. Ya tenía a mi alrededor muchos, como gente que me inspiraba, ¿verdad? Te hablaba de esta amiga, mi jefa, mi primer jefa, la verdad es que para mí también fue una bendición. Ella se convirtió en una mentora, y entonces yo la veía y decía, yo algún día voy a tener el puesto que tiene hoy Patricia, ¿verdad? En aquel entonces yo era su asistente, pero yo decía, yo me visualizaba, y como lo tenía claro, entonces me esforzaba. Y la dicha y la bendición de tener a mi lado gente como mi esposo, como mi mamá, como bien te digo, ¿verdad? Que me apoyaban tremendamente. Entonces era de, tenés que hacer tarea, dale. Me los voy a llevar a dar una vuelta a los peques mientras, ¿verdad? Estudias o mientras haces tu tarea. Y sin descuidar la parte nuestra, porque entonces hacía un espacio el fin de semana, pero bueno, ok, ya no es momento de libros, ya no es momento de tareas, ahora es momento de nosotros cuatro, ¿verdad? Entonces, recuerdo que siempre teníamos algo que hacer el fin de semana, ¿verdad? Desde ir a un parque, ir al zoológico, o simple y sencillamente montarnos en el carro y salir rumbo al occidente, ¿verdad? Que nos encanta el altiplano. Entonces, es algo que todavía disfrutamos, ¿verdad? Y que creo que se ha convertido en algo sumamente valioso, y se convierte como en esos momentos en donde yo puedo llenar mi tanque emocional. Bueno, pues hay tanto que nos puedes compartir, Eloísa, y al regreso ahorita vamos a ir a un segmento muy importante, pero al regreso también nos vas a contar el rol que tuviste dentro de la iglesia, porque estoy segura que tú has sido una mujer integralmente plena, lo podemos decir así. Entonces, ¿qué te parece si vamos a un segmento importante y luego regresamos con esta hermosa conversación? Hola mujeres hermosas, yo soy Diana de Morales y bienvenidas a Mujer Influencia. Hoy quiero que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es tu rol en casa? Sí, me vas a decir, Diana, yo soy ama de casa, yo soy esposa, yo soy madre, pero ¿cuál es tu rol verdaderamente en casa?
Sabes, cada una de nosotras está en un lugar de nuestro hogar, en un lugar en el trabajo, por un propósito en específico. Muchas veces nos decimos, sí, solo soy una madre en casa, pero eres más que eso. Tal vez tú que me estás viendo necesitas saber que no solo eres una mujer que limpia, no solo eres una mujer que ordena, no solo eres una mujer que va por sus hijos, que ayuda a hacer la cena, que ayuda a hacer la comida. Hay muchísimo más propósito en ti. Y hoy es un buen día para encontrar ese propósito. Sabes, yo amo estar en casa. Es una bendición que Dios me ha dado para mí, que yo no lo pude tener cuando estaba chiquita, tener a mi mamá en casa todos los días, que es algo que ahora valoro y atesoro tanto. Y día a día le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad. Pero aprendí a entender que estar en casa es muchísimo más que eso. Gracias a Dios ahora tengo la oportunidad de todas las mañanas empezar a ministrar mi hogar, empezar a ministrar a mi hija, empezar a ministrar a mi esposo. Estar en casa es muchísimo más que solo estar bajo una habitación. Es tener ese momento en donde tal vez estás limpiando, donde tal vez estás lavando, donde tal vez estás cocinando y puedas tener ese momento de hablar con Dios, de puedas tener ese momento de hablar con Dios por tu familia, de orar por ellos, de orar por ese trabajo para tu esposo, de orar por esas actitudes para que cambien en tus hijos. Aprende a saber el valor que tienes como mujer. Deja de etiquetarte solo con un ama de casa, solo con una mujer que trabaja, solo con una mujer que se queda aquí en casa limpiando. Aprende a valorarte como lo que de verdad eres. Aprende a descubrir el propósito que Dios tiene en ese lugar en específico donde estás. Tal vez ahorita nos estás viendo por la tele, tal vez ahorita nos estás viendo por tu computadora, en el trabajo, tal vez ahorita nos estás viendo acostada en la cama con tus hijos, y aprende a hacer esa pregunta: ¿para qué estoy en casa? ¿Estás muchísimo más que para solo limpiar? ¿Estás muchísimo más que para solo trabajar? ¿Estás muchísimo más que para solo vivir en el lugar donde estás? ¿Sabes? Aprende a conocerte, aprende a saber cuáles son esos dones que Dios te dio, ya que yo aprendí que la oración de una esposa y la oración de una madre tienen muchísimo poder, pero la oración de una hija de Dios llega aún más directo al corazón del Padre. Aprendamos a valorarlo todo. Muchas veces lo que hacemos es: ¿para qué estoy lavando? Muchas veces es: ya me cansé, nadie valora mi esfuerzo. ¿Sabes? Hay alguien que sí te mira. Hay alguien que te mira que desde que despiertas hasta que te acuestas, te mira en el tráfico cuando vas por tus hijos, te mira cuando recibes a tu esposo con un abrazo fuerte y le dices lo mucho que lo admiras. Aprende a saber que eres esa hija amada en quien Dios tiene complacencia y que tienes un propósito grande en esta vida. No estás solo para lo que estás haciendo en este momento. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Dianita de Morales, por participar en nuestro segmento Mujer Influencia. Síguenos a través de las redes sociales, Plena y Bendecida. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. A continuación, vamos con la licenciada Claudia de Morales a nuestro segmento de Mujer Próspera. Hola, buenos días. Acá Claudia Morales del segmento Mujer Próspera. Espero que hayan regresado muy bien de sus vacaciones, de ese descanso reparador. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente para darles los mejores tips para que financieramente sean cada día mejor, para que esa prosperidad llegue a sus hogares, a sus familias y que ustedes puedan experimentar un año distinto. Este año que estamos iniciando con este programa, por favor, nos agradaría mucho contar con sus opiniones, con sus observaciones, temas que les interesaría que tocáramos en los distintos segmentos del programa. Por favor, contáctenos a través de Facebook. Hoy vamos a dar continuidad al tema del presupuesto, ¿sí? Hoy, a estas alturas del año, ya sabemos cómo hacer un presupuesto. También les recuerdo que cuando hablamos de los ingresos estamos hablando del dinero disponible luego de haber quitado cualquier impuesto, cualquier débito que nos hagan en nuestra nómina o que vaya directamente al fisco. Así que nuestro ingreso es el dinero disponible con el que contamos mes a mes, no se nos olvide. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de dos reglas que podemos utilizar e implementar para saber realmente cómo estamos en el manejo de nuestro presupuesto.
La número 1 es la regla 50-40-10. Sí, 50-40-10. ¿Por qué 50-40-10? Porque la regla nos indica cómo debemos de distribuir nuestros ingresos para nuestro gasto. Entonces, la primera parte, que es el 50, se enfoca en nuestros gastos regulares, en nuestros gastos fijos. ¿Y qué entendemos por gastos fijos? Entendemos si tenemos que pagar una hipoteca de vivienda, entendemos la educación, entendemos la alimentación, entendemos el transporte y la salud, por ejemplo. Entonces, el 50% máximo de nuestros ingresos deberían de cubrir esos ingresos fijos, esos ingresos regulares. Ahí es donde podemos empezar a hacer el primer testing de cómo estamos manejando nuestras finanzas. Porque a lo largo del programa y de este segmento, como vamos a ver, si nosotros sabemos e identificamos que nuestros gastos regulares suman el 50% máximo de nuestros ingresos, vamos por un muy buen camino. El otro porcentaje es el 40%. El 40% nos indica que debemos de enfocarnos en los gastos variables. ¿Cuáles son los gastos variables? Generalmente son los gastos de consumo. Son todas esas saliditas a comer, son esas ganas de ir al cine, son esas ganas de comprar una ropa, de comprar zapatos, de ir a una tienda. Todo ese tipo de gastos se nos debe de ir en ese 40%. No debe de pasar de ese 40%, y cuando sobrepasa ese 40% es cuando empezamos a tener serios problemas financieros. Entonces, ese 40% realmente nos da la radiografía del tipo de consumidor que somos. Porque si estamos dentro del margen del 40%, podemos decir estamos ganando la batalla porque estamos trabajando y estamos gastando acorde a un presupuesto real. Pero si hacemos el cálculo y nuestros gastos de consumo sobrepasan ese 40%, ojo, porque ahí es donde tenemos que poner el semáforo en rojo. Y finalmente, el 10%. El 10% debe estar destinado a metas financieras, principalmente el ahorro. Así que si nosotros enfocamos y distribuimos nuestro presupuesto bajo la regla del 50-40-10, el 50 es para gastos fijos, como dijimos, el 40 es para gastos de consumo o gastos variables, y el 10% será para metas financieras o el ahorro que necesitamos para toda la vida. Pero podemos ir un paso más allá, y ese debe de ser el objetivo de cada uno de ustedes que nos está viendo cada semana, y es aplicar la regla del 50, 30 y 20. ¿Qué significa? El 50 siempre va a ser para nuestros gastos fijos, como dijimos, vivienda, transporte, educación, salud. El 30% ya estamos haciendo una merma en el consumo, y entonces van a ser todos aquellos gastos variables. Y en lugar de que sea un 40%, lo vamos a poner en un 30%. Y nos va a quedar un 20%. ¿Y por qué creen que nos va a quedar un 20%? Yo sé que ustedes lo saben. Efectivamente, el 20% nos va a quedar para que 10% nos enfoquemos en ahorrar para nuestras metas financieras y para nuestros sueños, y el otro 10% para que cumplamos con nuestras responsabilidades de ser agradecidos con Dios, de ser donadores, de dar un diezmo y poder ayudar a la comunidad. Así que por favor, si no hemos hecho ninguno de estos análisis para ver cómo estamos financieramente hablando, empecemos por la regla de 50, 40 y 10, pero esforcémonos en llegar a la de 50, 30 y 20. Esta fue Claudia Morales en el segmento de Mujer Próspera, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a la licenciada Claudia Morales por sus consejos atinados en el área de las finanzas. Y continuamos aquí con la licenciada Eloísa Diegues de Fonseca. Eloísa, si usted está en este momento sintonizando el canal, estamos contando un poco acerca Eloísa está contando un poco acerca de su historia, de cómo ella ha trascendido en todas las áreas, desde líder en un trabajo secular, como mamá, como esposa. Y hablábamos también, Eloísa, cómo es que tú te involucras también en el área eclesiástica, porque entiendo, y como tú no lo dijiste en el primer segmento, tú eres de un hogar cristiano, entonces
¿Tú nos puedes explicar qué pasó también en esa área? Porque de repente pudo haberse dejado a un lado. ¿Qué sucedió en esto? Bueno, yo desde que recuerdo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Mi vida siempre ha estado rodeada de una u otra forma del ambiente espiritual o del ambiente de iglesia, ¿verdad? Como lo conocemos. Crecí yendo a las escuelas dominicales tradicionales y he visto cómo se ha evolucionado en las congregaciones y hoy es otra historia que responde a las necesidades del mundo actual. En mis años de jovencita, yo estuve en el coro o en el grupo de alabanza de la iglesia, ¿verdad? Quienes me conocen ahora no lo creen porque no sé qué pasó con mi voz, pero estuve en el coro y fue una experiencia muy, muy linda, justo en el tiempo en el que conocí a mi esposo. Entonces íbamos a las actividades de jóvenes. Nunca nos habíamos involucrado más allá de esto que te digo, ¿verdad? Del grupo de alabanza. Eso fue un tiempo, luego pues obviamente entre ser esposa, ser mamá, ser trabajadora, ser estudiante, pues íbamos regularmente a los servicios y asistíamos a la congregación. Pero fue en el año 2009, lo tengo muy muy claro. Pues la iglesia en la que asistíamos en ese momento estaba organizando su retiro anual de matrimonios. Y entonces me dice mi esposo, gordita, ya nosotros teníamos ya varios años de casados, ¿verdad? Y nunca habíamos ido a un retiro de matrimonios. Entonces, mira, vamos, o sea, creo que es un buen momento para nosotros, un fin de semana desconectados de los muchachos, de los chicos y vámonos. Nuestra sorpresa fue que después de inscribirnos, ¿verdad? Como participantes de retiro, recibimos la invitación de los pastores para hacer ayuda. Wow. En la organización del retiro. Y yo me recuerdo que le decía a mi esposo, gordo, ¿qué vamos a hacer? Porque, ¿verdad? O sea, nosotros que tenemos que ir a recibir, ¿qué vamos a dar? Y vieras que eso fue como Dios empezó a trabajar, ¿verdad? En quitar de pronto esos prejuicios y esos paradigmas que tenemos de que porque somos jóvenes o porque estamos iniciando no podemos. Y entonces recuerdo que mi esposo me dijo, no, claro que podemos dar, ¿verdad? O sea, vamos a dar servicio, vamos a apoyar al equipo. Claro que vamos a dar y vamos a recibir, ¿verdad? Porque esto es un principio y así como das, recibes. Entonces, participamos en la organización del retiro, nos fuimos como staff, me recuerdo que lideramos algunas dinámicas, pero fue el momento en el que Dios puso en el corazón de mi esposo y en el mío algo muy especial para trabajar con parejas, con matrimonios. De hecho, desde entonces no dejamos de trabajar con matrimonios. Eso fue en el año 2009. Al año siguiente pues, ya fuimos parte del equipo, ¿verdad? Del equipo de matrimonios de la congregación y un año después nos convertimos en líderes del Ministerio de Matrimonios. Entonces, como podrás ver, otro rol, ¿verdad? Que ejercer, porque si bien es cierto, cuando uno va a una congregación no es lo mismo que vayas de asistente, ¿verdad? A que te involucres y empieces a servir. La demanda es mucho más grande, la responsabilidad es mayor, pero como hay un amor especial en nuestro corazón para los matrimonios, la verdad es que nunca lo sentimos como una carga. Al contrario, era como un momento de refrigerio para nosotros y para los demás. Entonces fue así como empezamos a servir en el área de matrimonios y empezamos a jalar a nuestros hijos, porque de pronto eso sí nos preocupaba, ¿verdad? Porque entonces ya nuestra agenda del fin de semana se había volcado en otro tipo de actividades. Los viernes, célula de matrimonios, los sábados casi siempre teníamos reuniones de seguimiento, ¿verdad? O consejerías que dar. Eso sí, nunca dejamos a nuestros hijos, entonces ellos a la par de nosotros nos los llevábamos, ellos siempre vieron, ¿verdad? Y es algo que hasta el día de hoy, cuando tenemos momento de conversar los cuatro acerca de nuestro avance como familia, ellos lo dicen y lo reconocen. Apreciamos el que ustedes dediquen este tiempo porque están siendo de bendición a otros. Y bueno, creemos que también estamos dejando un legado en ellos, ¿verdad? Les estamos dejando en el corazón el valor real del matrimonio, ¿verdad? Que hoy se ha perdido. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando ustedes iniciaron a servir en matrimonios? 9 y 10 años. Y es que fíjate que, ¿sabes por qué te pregunté? Porque más o menos calculé, de acuerdo a la conversación que hemos tenido, ustedes esos 9 años, a pesar de que tú estabas estudiando, trabajabas, eras esposa, eras hija, los 9 primeros años de la vida de nuestros hijos
son fundamentales. Y creo que ustedes ocuparon, porque nos decías en el segmento anterior, todos los fines de semana salíamos a algún lugar, aunque fuese a un parque. Sí, y eso es clave, Ligia, y eso, si hablamos de los primeros años de vida, creo que eso marca de una forma muy especial el rol en el hogar, ¿verdad? Y esa conexión que tenemos como familia. Pero ya sirviendo, también siempre lo hemos tenido claro. Entonces nosotros en algún momento conversamos con los pastores el hecho de nosotros por lo menos un fin de semana al mes nos vamos a desconectar, ¿verdad? Y estaba hablado desde el principio, entonces ese fin de semana es y sigue siendo para nosotros. Entonces sí somos como muy cuidadosos de respetar ese tiempo, de propiciarlo y de ser intencional para disfrutarlo, porque si no fácilmente se te puede ir de las manos. Totalmente de acuerdo. Y cuéntame, ¿tus hijos se fueron involucrando? Sí. ¿Se fueron involucrando? ¿Qué pasó con ellos? Ellos empezaron, pasaron de asistir a sus clases de niños, empezaron en las prejuveniles y ya luego en los grupos de jóvenes. Cuando ya recuerdo que en un momento en específico en el que se preguntó en qué áreas los jóvenes quieren servir, bueno, los dos levantaron la mano. Y Luis Antonio, que hoy tiene 19 años, dijo: yo quiero aprender a tocar batería y quiero ser del grupo de la alabanza. Y Luis Enrique dijo: también quiero tocar batería, pero me gusta y me llama la atención mucho todo el tema de los controles, sonidos, todo el tema audiovisual. Y se metieron, ¿verdad? Se metieron, iniciaron en un proceso de capacitación y empezaron a servir también en esas áreas. Bueno, pues qué lindo Eloísa, porque me puedo dar cuenta a través de tu narración cómo todo cuidadosamente fue como estructurado para evitar situaciones, descuidos, porque lo solemos ver, ¿verdad? Papás, mamás que se dedican de repente a trabajar demasiado, se les olvidó los hijos, o meterse al ministerio y se olvidaron los hijos o la pareja. Yo creo que hasta este momento Dios ha permitido que tú hayas tenido como que estabilidad, como equilibrio. Háblame de eso. Sí. En tu vida personal. En mi vida personal, el equilibrio para mí siempre ha sido Dios, ¿verdad, Ligia? O sea, yo no veo mi vida fuera de Él, fuera de su voluntad, fuera de ese balance perfecto, porque yo podría traer a mi vida cualquier técnica humana, ¿verdad? Para generarme balance, pero si yo estoy lejos de Él, la verdad es que no lo logro y no lo puedo. Si bien es cierto, a medida que uno avanza en su desarrollo personal, familiar, profesional, vas adquiriendo técnicas y te van dando ciertos consejos, ¿verdad? Soy coach, entonces de pronto sé cómo hacerme yo misma mis procesos de auto-coaching, pero yo te diría que mi balance perfecto es el Señor, ¿verdad? Es Él, fuera de Él estaría incompleta. Entonces Él me ha permitido, no solo me ha permitido lo que hasta el día de hoy he logrado, sino que me ha dado la sabiduría necesaria para en algunos momentos de mi vida decir no. Porque mira, para lograr un balance muchas veces uno tiene que aprender a decir no y poner límites, ¿verdad? Que sí, que no. Y pareciera que tengo tantos roles, ¿verdad? Ejerciendo todavía hasta el día de hoy, pero sí te digo, si uno va a contraponerse o va a entrar en conflicto con algo que realmente es prioridad para mi vida, simple y sencillamente no. Sí, y me llama mucho la atención, si ha sido Dios es porque has estado conectada con Él. Sí. ¿Verdad? O sea, quiere decir que tú has orado constantemente, te has metido con el Señor, has buscado ese tiempo, ese espacio, porque el decir no para una mujer tan activa como lo eres tú, decir no es porque definitivamente has recibido una instrucción de parte de Él. Sí, y sabes que ahora que te escucho hablar, bueno, yo no puedo salir sin mi devocional. O a veces, y me sucede, lo voy haciendo en el carro mientras voy manejando. Estamos viviendo una vida sumamente acelerada, ¿verdad? El tema del tráfico se complica no solo en este sector, sino en toda la ciudad, en todas las ciudades en realidad.
Pero para mí es sumamente fundamental ese primer tiempo, a las primeras horas de la mañana, con el Señor, con el Padre. Y hay un salmo que lo he hecho mío, y también yo sé que es de todo el mundo, ¿verdad? Pero el Salmo 32:8, en donde el Señor dice, te voy a mostrar el camino, te voy a dar consejo, te voy a guiar y voy a cuidar de ti. O sea, no hay mañana que yo no me apalanque de ese salmo, ¿verdad? Al que he atesorado como una perla preciosa en mi corazón, y estoy segura y te puedo dar fe y testimonio de cómo Dios me ha mostrado ese camino, cómo Dios me ha guiado, cómo Dios me ha llevado de un lado a otro, ¿verdad? Y cómo muchas veces me ha detenido en el proceso. Nos encontramos aquí en este lindo programa y en la casa de la licenciada Eloísa de Fonseca, y hoy estamos hablando del tema principal de soñadora a visionaria. Vamos a un segmento importante y luego regresamos con la conclusión de este interesante tema. Bendiciones, te saluda la pastora Michelle Corado de Iglesia Cristiana Santo Fuego. Acompáñame al segmento Mujer Adoradora. It's a new day. Qué bendición que estés con nosotros, sintonizando este bello programa, Plena y Bendecida. ¿Sabes algo? Hoy el Señor tiene un mensaje muy especial para ti. Y el tema de este mensaje es orar por la persona que te hirió. Es lo último que creo que pasaría en nuestra mente. ¿Cómo voy a orar por la persona que tanto daño me hizo? ¿Cómo voy a orar por la persona que se burla de mí, que me desea el mal? Pero Jesús nos dejó esto, porque Él sabe que hay victoria cuando tú vences el mal haciendo el bien. Te lo digo por experiencia propia y por testimonio. Quiero que me acompañes a la palabra del Señor en Romanos 12, del 14 al 21. La palabra del Señor dice así: bendice a quien te persigue, bendice y no maldigas. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos. No te vengues, pues, amados míos, ustedes saben que mía es la justicia. Yo haré justicia, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, haz el mal. La palabra del Señor nos dice en Romanos 12 esto: vence el mal haciendo tú el bien. Cuando tú empiezas a declarar palabras de bendición sobre aquella persona que te desea el mal, sobre aquella persona que te desea ver tirada en el suelo, tú estás destruyendo estas maldiciones y convirtiéndolas en bendición a tu vida. La palabra en Números 23 dice que lo que Jehová bendice, el enemigo no lo puede maldecir. Y tú eres bendita de Jehová, tú eres bendito de Jehová. Y el Señor dice: yo quiero ver la gloria de Dios en tu vida, yo quiero que milagros sucedan en tu vida. Pero el Señor nos dice algo muy claro y dice: quiero que tu corazón sea como el mío. El mejor ejemplo que hoy quiero darte es Jesús. Cuando Jesús estaba en aquella cruz, con las personas diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Sanaste a todos y tú mismo no te puedes bajar. Diste vista a los ciegos y tú no puedes. Y cuestionaban el poder de Dios. Pero el Señor Jesús dijo unas palabras tan claras, fueron: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús perdonó a aquellas personas que se burlaron de Él, aquellas personas que lo acusaron, que lo latigaron, que golpearon su cuerpo. ¿Por qué tú y yo no podemos perdonar y decirle: Padre, perdona al que me hirió, bendice al que está hablando mal de mí, Señor, ayúdalo que tenga un encuentro con el Señor? ¿Sabes algo? Cuando tú pones en práctica esto, un milagro de resurrección viene a tu vida. Jesús declaró perdón porque Él resucitó al tercer día. Cuando tú empiezas a bendecir a tu enemigo, cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a levantar un ayuno para que Él salga del pecado, del error y venga a los pies de Cristo,
el milagro más grande va a suceder primero en tu vida, porque un milagro de resurrección viene en tu vida, un milagro de restauración y de restitución. El enemigo no quiere que tú hagas esto. El enemigo te dice, si te hicieron esto, tú haz más. Si hablaron mal de ti, tú también véngate, porque el enemigo sabe que cuando tú das amor al prójimo, amor incondicional, lo estás poniendo debajo de la planta de tus pies y no podrá volver a tocar tu vida. Job entendió esta estrategia. En Job 42, tú puedes leerlo en tu casa en este momento, y dice que Job había pasado una prueba tan dura. Tú sabes todas las circunstancias que Job pasó, pero Dios le da una estrategia a Job y le dice, Job, quiero que vayas y ores por tus amigos. Esos amigos que en el momento de la prueba se burlaron de Job, le desearon el mal y pensaron que Job no iba a salir de aquella circunstancia, pero el Señor fue claro con Job. Dios sabía que en el momento que Job bendijera y orara a sus amigos, se desataba su devolución, su restitución. Y dice la palabra del Señor, quiero que lo leas conmigo en Job 42:10, dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, Dios le dio el doble de lo que antes tenía. Job fue restituido aún más de lo que se le fue quitado. ¿Qué hubiera pasado si Job empieza a dialogar con Dios y le dice, Señor, ¿cómo voy a orar por ellos? ¿Cómo voy a bendecir a quien me deseó el mal? A quien en lugar de extenderme la mano en la prueba, empezó a maldecirme, empezó a tratarme mal. Señor, ¿cómo yo no voy a hacer esto? Señor, yo no. ¿Qué hubiera pasado si Job se retiene y no hace esta orden del Señor? Su restitución no viene. Hoy el Señor te dice, yo estoy por devolverte lo que se te fue quitado y te voy a devolver aún más de lo que se te quitó. Yo te voy a restituir, yo te voy a restaurar a ti que me estás viendo. Viene un tiempo de restauración a tu vida, pero ora por el que te hirió, bendícelo, pide que tenga un encuentro cara a cara con el Señor, porque el corazón del Padre es que todos vengan al arrepentimiento. Jesús vino por los pecadores, Él vino por esa persona que te lastimó, y el Señor dice que de lo más vil Él levanta para avergonzar al enemigo. Tú no sabes si tu enemigo va a ser un siervo de Dios que va a ser usado para lanzar la palabra de Dios, y a través de tu intercesión ese milagro va a venir. El Señor quiere restaurar tu vida. A ti que me estás viendo, pon en práctica esto que Jesús nos enseñó, el amor incondicional, el amor al prójimo. Levanta un tiempo de ayuno y oración por aquel que te desea el mal, por aquel que te lastimó, porque la primera persona que será bendecida vas a ser tú. Y vas a ver la gloria de Dios, no solo en tu vida, sino en toda tu familia. Y vas a ver cómo bendiciones continuas y aún más de lo que se te fue quitado viene ya en camino a tu vida. El Señor te bendiga. Gracias, Pastora Michelle Corado, por participar en nuestro segmento de Mujer Adoradora e invitarnos constantemente a la búsqueda de nuestro Señor. No olvides seguirnos a través de las redes sociales, Plena y Bendecida. Deja tus comentarios. Cada semana subimos información muy importante para ti. A continuación, nuestro segmento de Mujer Saludable con la doctora Karen Meneses. Buenos días, mi nombre es Karen Meneses, yo soy ginecóloga y te estaré acompañando en el segmento de Mujer Saludable. El día de hoy estaremos hablando sobre los cuidados preconcepcionales, que son aquellos cuidados que se dan antes de quedar embarazada, es decir, cuando planeamos un embarazo. Este es el mejor momento para valorar y tratar ciertas situaciones o complicaciones que se pueden dar durante el embarazo. En los momentos cercanos de la concepción es muy importante la alimentación, así como los niveles de ácido fólico, porque esto puede reducir ciertas anomalías congénitas. Se recomienda que aquellas mujeres en edad fértil o que pueden quedar embarazadas consuman ácido fólico 0.4 miligramos al día. Sin embargo, aquellas pacientes que ya tienen un bebé afectado se recomienda que consuman 4 miligramos al día 4 semanas antes de quedar embarazado. Esto va a reducir cualquier anomalía del tubo neural. Uno de los factores de riesgo es la edad, los extremos de la edad, por eso se recomienda educar a las pacientes antes de un embarazo.
Es muy importante conocer el esquema de vacunación de una paciente y completarlo antes de quedar embarazada. Incluso hay que educarse sobre qué vacunas se pueden colocar durante el embarazo. También es importante que le comente a su médico sobre los antecedentes familiares, qué enfermedades padece alguno de sus familiares, diabetes, hipertensión, tuberculosis, anomalías congénitas, y con ello poder educarse mejor antes de programar un embarazo. También se recomienda un manejo multidisciplinario con nutrición para evaluar el peso de la paciente, es decir, aquellas pacientes con sobrepeso o con obesidad, primero debemos de llegar a un peso óptimo. No olvide informarle a su médico sobre los antecedentes de alguna cirugía, sobre todo aquellas que son abdominales o pélvicas. Es importante mencionar si tuvo problemas en embarazos previos, como abortos, partos prematuros o hipertensión arterial. También es importante mencionar si usted es alérgica a algún medicamento y nunca se automedique. Espero que esta información sea de mucha importancia, que lo ponga en práctica y que nos siga en nuestras siguientes cápsulas informativas. Muchísimas gracias por los oportunos consejos de la doctora Karen Meneses en el segmento de Mujer Saludable. Y continuamos con la licenciada Eloísa de Fonseca en nuestro tema central de soñadora a visionaria, y estamos en el último segmento. Eloísa, ¿qué ha pasado luego de tantos años de haber trabajado en todas las áreas, en todos los roles en los que en este momento te encuentras? Y principalmente me gustaría que me hablaras acerca de tu área secular. Bueno, ha pasado mucho, ¿verdad, Ligia? Dios ha sido realmente bueno y fiel. Y esa asistente secretaria, ¿verdad?, que llegó como con una maleta llena de sueños a esa organización a inicios de los años 2000, ha evolucionado a nivel profesional de una forma impresionante. Yo la verdad es que de pronto volteo y veo atrás, ¿verdad? Y solo puedo estar agradecida por lo fiel que Dios ha sido conmigo. Estuve 4 años en esa empresa y como te dije, ahí fue donde empecé yo a estudiar y a alternar, ¿verdad? Mi rol ese rol adicional de estudiante. Pero estando en esa organización yo cerré mi carrera. Obtuve el título de licenciada en Administración de Recursos Humanos y pude evolucionar hacia una nueva posición como coordinadora de recursos humanos para un grupo financiero costarricense que en aquel entonces traía a Guatemala unos productos financieros nuevos, y entonces la empresa estaba iniciando de cero. Tuve la posibilidad de ser la coordinadora de un departamento que no existía, de un departamento de recursos humanos que no existía, y dejar mi huella y mi legado en algo que luego trascendió. Iniciamos ese reto 8 personas, y de 8 personas, cuando yo me fui de la organización, se quedaron 110. La mayoría de esas personas fueron contratadas por mí. Te podría decir que fue como mi bebé, a nivel profesional fue mi bebé. Políticas, manuales, procedimientos, todo lo dejé yo, fueron hechos por mis manos. Estuve muy poco tiempo porque estando en esa organización me contacta el director de recursos humanos de una embotelladora muy grande aquí en Guatemala y me dice: yo sé que usted no está buscando trabajo, pero me interesa tenerla en mi equipo. A finales de este año va a haber una oportunidad y me gustaría que lo contemple. Como te digo, no estaba buscando trabajo, entonces para mí fue como, ¿verdad, Señor? ¿Qué hago? Y bueno, fui guiada y fui direccionada por el Señor para tomar el reto, para asumir el reto. Me fui a esta organización, ya me fui como jefa de recursos humanos para el área industrial. Me tocaba atender las plantas de producción, 2 en Guatemala, los centros de distribución, las áreas de compras, las áreas de investigación y desarrollo, alrededor de 500 colaboradores. Entonces, una nueva experiencia en mi carrera profesional, pero sumamente dichosa y bendecida, ¿verdad? Con muchos retos, sin duda alguna, pero también muchas cosas buenas que contar, ¿verdad? Hay muchos logros. Estuve en esa organización alrededor de 4 años y medio, sin buscar trabajo, Ligia, me tocan las puertas otra vez y me dicen, mira, está esta gerencia de recursos humanos para ver Guatemala y Honduras. Honestamente te debo decir que tuve mucho temor.
y lo cuento así, ¿verdad? Cuando tengo la posibilidad de testificarle de pronto a jóvenes que están estudiando, a chicos que están por graduarse, ¿verdad? Y que no saben qué seguir, les cuento que Dios es un Dios de poder y es un Dios de verdad, de milagros. Y Él tiene cuidado de cada anhelo en tu corazón. Su palabra dice que aún los suspiros que tú tienes, ¿verdad? Él lee y Él descifra. Y yo recuerdo que en mi corazón estaba el anhelo de una posición, ¿verdad? Con mayor responsabilidad, pero sí tenía temor. Eloísa, la persona, tenía mucho temor y decía, ¿y cómo le voy a hacer? Yo aquí ya me conozco todo, esta organización es muy linda. Pero bueno, inicié proceso, pasé, ¿verdad?, las etapas del mismo y me fui para esta organización, una multinacional muy, muy grande, reconocida a nivel global. Y me fui como gerente de recursos humanos para Guatemala y Honduras. Tenía un año de estar en esa organización cuando me dice mi jefe, mira, te vamos a dar El Salvador, queremos que te quedes viendo el Cono Norte. Me tocó vivir con esta organización muchos procesos de cambios organizacionales a nivel de estructura, a nivel de regionalizaciones, pero fueron años de crecimiento profesional invaluable, ¿verdad? Es así como trasciendo en mi carrera profesional y hoy por hoy estoy en una empresa dedicada a la fabricación de productos de alimentos y bebidas. Tengo a cargo la gerencia de recursos humanos. Somos 800 colaboradores directos, más 250 indirectos, o sea, son más de 1000 colaboradores. Hay algo, Ligia, que te quiero contar, y es que 2 años antes de entrar a mi último trabajo en el que estoy actualmente, mi esposo y yo tenemos un hábito y es irnos a tomar un café una vez a la semana, una tarde. Casi siempre tratamos de hacerlo y lo logramos. 2 años antes de entrar a esta organización, tomándonos un café un día, ¿verdad?, juntos, él me dice, ¿cuánto tiempo más te ves en la empresa esta multinacional que te cuento? Y yo le dije, yo creo que es tiempo de volar, ¿verdad? Y es tiempo de ir hacia algo diferente. Y como, ¿qué te llamaría la atención? Y entonces yo me quedo pensando y le digo, mira, me falta trabajar en un grupo financiero del país y me falta trabajar gestionando y administrando sindicatos. Creo que lo profeticé, porque 2 años después se me da la oportunidad en esta organización, en donde aunado a la gestión integral del talento de la organización, tengo que gestionar también las relaciones laborales y la administración del sindicato, y entonces 2 años después se hizo una realidad. Y esto no se queda así, porque yo sé, porque pues hemos tenido la oportunidad de conocernos hace algunos años. Y recuerdo que una de las reuniones que tuvimos fue qué importante es hacer algo para trascender. Y en esa oportunidad recuerdo que ya no se dio lo que habíamos pensado hacer, pero sé que tú estás trabajando y tienes un puesto importante en una entidad que mira administración. Cuéntame un poquito de eso. Sí, hace 2 años tuve la dicha de ser invitada a formar parte de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana. Entré a elecciones y la verdad es que no me lo esperaba, Ligia, y la planilla a la cual pues se representaba en ese entonces ganó. Hubo asamblea en enero de este año. Los socios en general me pidieron que me reeligiera. Me reelegí y volví a quedar para un periodo más. Estoy nuevamente como presidenta de la asociación para el periodo 2019-2021 y bueno, desde esta plataforma social, yo la verdad es que creo que llega a mi vida justamente para trascender. Yo estoy segura que el propósito por el cual uno viene al mundo no es casualidad y no es solo para venir a pasar el rato, ¿verdad? O para venir a pasar el tiempo. Vienes con un propósito y el propósito es trascender e impactar tu círculo de influencia. Y entonces hoy más que nunca estoy convencida que mi profesión, que nació en mi corazón, nació primero en el corazón de Dios y nació en su corazón para poder trascender en la vida de las personas. Y desde la asociación queremos impactar. Este año queremos lanzar 2 proyectos sociales, uno de coaching para emprendedores. Queremos los coaches profesionales que vengan de forma voluntaria y nos ayuden a coachar a emprendedores que quieren, ¿verdad?, impactar en este país, en esta nación. Y queremos también darle coaching a todos aquellos que están buscando empleo,
porque entendemos que hay unos que nacieron para ser emprendedores y hay otros que quieren, ¿verdad?, estar en relación de dependencia. Pero también la realidad de nuestro país a nivel de empleo es muy retadora. Los índices de empleabilidad cada vez son menores, ¿verdad?, y la tasa de desempleo aumenta. Y entonces queremos enfocarlo en eso, ¿verdad? Coaching para emprendedores y coaching para desempleados. Fíjate entonces, Eloísa, Dios te ha dado la oportunidad de trascender en el área secular. Sé y conozco, tienes un matrimonio hermoso, tienes unos hijos bellos, pero de repente hay personas que están viendo precisamente el programa y dicen, ¡ala! Ya quisiera tener lo que ella tiene, ya quisiera que tener un esposo que me apoya, unos hijos lindos que van a la iglesia, pero yo no tengo nada de esto. Yo quiero permitirte en este momento que hables con la audiencia, porque sé que se oye todo muy lindo, pero también han habido luchas, han habido batallas que tú has sabido sobrellevar de alguna manera muy sabiamente. Pero, ¿qué les podrías decir a esas mujeres que hoy te están viendo y que dicen, yo quiero ser como ella? Gracias, Ligia. Qué responsabilidad tan grande pensar que alguien quiera ser como yo, pero yo les diría que más que querer ser como yo, traten de ser esa persona y esa mujer única con esa esencia particular con la que Dios al final del día las creó y de quien tuvo cuidado desde el vientre de sus mamás, porque cuando uno va y ve el Salmo en donde dice, el Señor tuvo cuidado de mis cabellos, ¿verdad? Y desde el vientre de mi madre me cuidaba y desde ahí Él me observaba. Yo, la verdad es que debería estar sumamente tranquila y confiada en que mi vida va a estar bien. Y posiblemente tú, mujer que me estás viendo, no tuviste un papá que te afirmara como el mío, que sí me afirmó con palabras de bendición desde que yo tengo uso de razón. Posiblemente no lo tuviste físicamente o posiblemente estuvo físicamente, pero fue un padre ausente. Tu Padre que está en los cielos, tu Padre celestial ha tenido cuidado de ti, del más mínimo detalle y ha estado contigo todos los días de tu vida y no dudo que vas a seguir estando ahí. Posiblemente no tuviste la bendición que yo compartía hace un momento de tener a mi madre también apoyándome y ese brazo también de apoyo y protección de mi esposo. Pero no pienses que no lo puedes lograr, no pienses que llevas desventaja, por el contrario. Ligia lo decía hace un rato y lo decía muy bien, hay muchas luchas de las que de pronto en un programa tan corto no se pueden platicar. Hay batallas que de pronto no te puedo expresar, pero al igual que tú, yo también he sufrido, al igual que tú, yo también he llorado. Pero al igual que tú, estoy segura que si nos tomamos de la mano de Dios, podemos salir adelante, victoriosas y logrando colorear y descubrir esa mejor versión. Y esa mejor versión de cada una de nosotras se va a lograr solo si nos ponemos en las manos de Dios, solo si dependemos completamente de Él, solo si dejamos por un lado cualquier idea preconcebida, cualquier idea que nos hayan puesto desde niñas, cualquier atadura incluso, solo el Señor la puede quitar. Solo Él te puede hacer libre y solo Él te puede hacer plena para justamente vivir bendecida. Bueno, muchísimas gracias, Eloísa. Realmente me impacta porque sé que a través de todo esto ha habido mucho esfuerzo y mucha determinación. Así que muchísimas gracias a toda la audiencia, a todas las mujeres que hoy están viendo este programa y también para los caballeros. Si nosotros creemos que tenemos a un Dios todopoderoso, confiamos, nos determinamos, avanzamos, lo vamos a lograr. Así que hasta pronto y quiero que juntas le digamos a nuestras mujeres hasta pronto. Hasta pronto.